Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla, para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame y comprobalo. Hola Sebastián, bueno acá Arif de Santa Clara del Mar. Seguramente vos seas de Mar del Plata por el número, por la característica de tu teléfono. Bueno, nada, gracias por esto que nos brindás. Desde que me lo recomendaron ya es un hábito sistemático en mi vida escucharte para dormir, incluso cuando sé que me voy a poder dormir. Pero bueno, me pareció muy interesante esta consigna o esta premisa que planteas, porque hacía mucho que no dormía 6 horas seguidas. Y no sé, este mecanismo que no sé cómo está comprobado, digamos, empíricamente si se quiere, para combatir el sueño, pero para mí fue efectivo, a diferencia de los otros tipos de podcast más de meditación, meditaciones guiadas, que nada, son como imperativos, porque tenés que estar obligado a no pensar, a relajarte, y bueno, a mí por lo menos me estresaban más que relajarme. Y también con las pesadillas, yo sufría de pesadillas y de alguna manera creo que irse a dormir escuchando este tipo de historias trascendentes, no sé, pienso que deben estar conectados, o sea, de alguna manera pienso que incide en el tipo de sueño también, porque uno no se va a dormir pensando nada, cosas como muy conjeturadas, y creo que además eso, o sea, creo que sirve para inducir el sueño y
para la calidad. Así que, bueno, un saludo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés esperando, atrayendo mentalmente al sueño. Si es posible tener un imán gigante como para atraer al sueño, no cualquier imán tendría que ser, sino que tendría que ser un imán especial para atraer sueños. Lindo sería, ¿no? Tener un imán especial para atraer sueños. No para atraer al sueño, sino para atraer sueños. Entonces, aquellas personas quizás pesimistas, aquellas personas quizás que no se entregan demasiado a vivir la vida, o quizás personas demasiado terrenales, ¿no? que sí viven la vida, pero que no sueñan absolutamente nada. Bueno, esas personas pueden llegar a tener un imán gigante como para atraer sueños, como para poder dejar volar su imaginación o su mente, depende, ¿no? Porque también existen los sueños como los sueños que uno tiene cuando duerme, y existen los sueños que uno tiene cuando está despierto, ¿no? Sueños que son más anhelos, como para explicarlo mejor, ¿no? Cosas que uno quiere lograr, cosas con las que uno sueña. Bueno, también cosas con las que uno sueña puede interpretarse de forma diferente, ¿no? Cosas con las que uno sueña. Bueno, no sé, puede ser la paz mundial, sueño con la paz mundial. O mis vecinas de acá a la vuelta. Cosas con las que uno sueña, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos cosas. Una es cuando uno está dormido y otra es cuando está despierto. No voy a decir cuál es cuál, porque puede ser cualquiera de las dos. Tanto las vecinas como la paz mundial se pueden lograr despierto. Te lo digo a vos, que estás enamorado de tus vecinas que viven a la vuelta de tu casa, así como la paz mundial, o sea, tenés las mismas posibilidades de lograr seducir a tus vecinas, las mismas posibilidades que lograr la paz mundial. ¿Es posible lograr la paz mundial? Sí, es totalmente posible. No se ha logrado hasta ahora, después de años, cientos de años de intentos, pero bueno, quizás con tus vecinas ocurra exactamente lo mismo. Es totalmente posible, pero quizás te lleve cientos y cientos de años poder lograr ese cometido. Qué sé yo, no sé si es demasiado esperanzador lo que te estoy diciendo, pero bueno, hay que seguir intentando. La paz mundial no se logra de un día para otro, y hay muchos activistas detrás persiguiendo ese sueño. Bueno, detrás de tus vecinas también hay muchas personas. Hay muchas personas que le están atrás a tus vecinas. Así que, bueno, tendrías que activar ahí y intentar lograr ese sueño. Me resulta muy, muy loco, ¿no? Que teniendo un podcast y llegando a tanta gente de todos los países, ¿no? Me encuentro con este mensaje que viene desde aquí nomás, desde Santa Clara del Mar, porque para los que no lo sepan, Santa Clara del Mar está aquí al lado de mi ciudad, o sea, pero súper cerca. Me resulta muy, muy loco pensar en el alcance que tiene un podcast, ¿no? Que quizás uno se asombra, o por lo menos yo me asombro, a mí me pasa, leer estadísticas y ver que me escucha no solamente gente de aquí, sino gente de los países limítrofes, y uno no se da cuenta que, así como lo escuchan, no sé, en Guatemala, como pasó el otro día, lo pueden estar escuchando también aquí, sus vecinos, ¿no? Porque no hay una cosa, si bien hay una cosa mundial de Internet, hay una cosa internacional de Internet, también hay una cosa local de Internet. O sea, Internet empieza, lo que yo grabo aquí empieza a salir de mi casa y comienza por mis vecinos, ¿no? Comienza por un radio de 1 metro hacia afuera. Yo me imagino una especie de
no sé, una especie de estación de radio, ¿no? Y una especie de estación de radio, la antena empieza a emitir hacia afuera, pero el que mejor va a recibir tu señal va a ser tu vecino, va a ser quizás la gente que esté más cerca tuyo, va a ser la gente que va a sintonizar mejor esa señal. Bueno, en este caso parece que es exactamente lo mismo, así que te mando un abrazo muy grande. Estamos tan cerca, pero tan cerca que me parece hasta que incluso puede llegar a cumplirse esta especie de, bueno, no sé de qué, pero eso que acabo de inventar, de que las personas que mejor te van a sintonizar, eh, una especie de metáfora, ¿no? Una especie de metáfora con la radiofonía. Eh, las personas que mejor te sintonizan son las que están más cerca. Y puede ser que sea una especie de metáfora, pero no con la radiofonía, sino con la vida misma, ¿no? Eh, porque quizás las personas que más te entienden, las personas que mejor te entienden, son las personas que, que tengas cerca, ¿no? Así como ocurre con la radiofonía, con una señal de radio, eh, que quizás las personas que mejor te sintonicen son las que estén cerca, eh, ocurre con la vida misma. Pero bueno, no empecemos tampoco la historia del día de hoy por la moraleja, ¿no? Estamos empezando como quien dice al revés. Sería una linda moraleja como para armar una historia en torno a ello. Vamos a intentar, aprovechando el audio que acabamos de escuchar, vamos a intentar armar una historia que venga, como quien dice, catapultada, mira la palabra que te meto, ¿no? Catapultada por esta especie de moraleja que llegamos a crear recién, que llegamos a co-crear recién entre vos y yo. Porque es obvio que la co-creación existe, ¿no? Es obvio que cualquier podcast, cualquier contenido que se vaya en internet, incluso fuera de internet, en los medios tradicionales, estamos hablando de co-creación el 100% del tiempo. Y quizás esto sea como, esto genere opiniones diversas, pero bueno, yo creo que aquel programa que no es co-creado, o sea, que no tiene esa ida y vuelta entre la persona que hace el programa y el oyente, o el espectador, o quien sea, no tiene, como quien dice, futuro, no tiene posibilidades de supervivencia. Si bien no hay en todos los programas una especie de feedback, como para modificar el programa a gusto del oyente, si el oyente no existiese, no habría programa posible. Y vamos otra vez a la, a la filosofía y al árbol que se cae en el bosque, y que si no hay nadie cerca, realmente hace ruido, porque ¿cómo puede existir el ruido si no hay quien lo escuche? Bueno, en este caso, ¿cómo puede existir un programa si no hay quien lo escuche? Estamos hablando de un podcast, ¿no? Y podemos hablar de un canal de YouTube también. ¿Cómo puede existir contenido en YouTube si no hay quien lo mire? Bueno, podemos hilar fino en esa, vamos a llamarle, filosofía del contenido, y veremos que la mayoría de los casos se cumple. En la mayoría de los casos, aquellos contenidos que no son vistos por las personas terminan muriendo, terminan por no existir más. Ocurre que la persona que empieza a hacer contenido, ¿no? Vamos a dejar vamos a bajarlo a la vida real y vamos a hablar de casos totalmente reconocibles, ¿no? Aquella persona que empieza a hacer contenido en YouTube y ese contenido no lo ve nadie, o empieza a cambiar y a buscarle la vuelta hasta que más o menos alguien se empieza a enganchar,
o directamente no sigue haciendo contenido. La mayoría de las veces ocurre eso, aquella persona que crea un contenido en internet y ese contenido nadie lo ve, la persona que crea un canal en YouTube y ese canal no lo ve nadie, la mayoría de las veces la mayoría de las veces ocurre que esa persona deja de hacer contenido. Entonces, como no existe quien lo escuche o quien lo vea, ¿sí? Parafraseando hablando como del árbol, ¿no? Que cae y no hay nadie cerca y no hay quien lo escuche, entonces no hace ruido. Bueno, el canal de YouTube muere cuando no hay quien lo vea. El podcast muere cuando no hay quien lo escuche. Pero bueno, ¿qué importa? ¿No? Me parece que me estoy yendo de tema, no tiene nada que ver con nada esto, así que lo que sí me gustó la metáfora que creamos al principio, como para encarar la historia. Sería lindo poder encarar las historias desde las metáforas, desde las moralejas. Ocurre que sin historia no hay moraleja. O sea, para yo encarar una historia desde la moraleja, tendría que ya tener la historia escrita, o por lo menos pensada. Y no es así. Sabes que yo me siento aquí todas las noches, o por lo menos las noches que grabo, y improviso la historia. O sea, todo esto que te estoy contando ahora no tiene ni siquiera un guión. Y la historia que voy a contar en breves minutos, como si los minutos pudieran ser breves, ¿no? Como si los minutos pudieran, como si uno pudiera elegir la duración de los minutos. Los minutos son minutos, punto, y duran todos lo mismo. No hay minutos breves y minutos más largos. Pero bueno, para comenzar una historia con una moraleja, uno ya tendría que saber la historia de antemano, ya tendría que saber la moraleja de esa historia. Pero como yo improviso las historias aquí, la moraleja la analizamos cuando termino de contar la historia. Y tanto vos como yo nos damos cuenta de cuál es la moraleja de esa historia cuando yo termino de contarla, no antes. Y menos aún al principio, menos aún antes de contar la historia. Lo que sí podríamos hacer es inventar moralejas, ¿no? Por ejemplo, sé tú mismo y empezar a contar una historia desde allí. Una moraleja que fuera, no sé, haz el bien sin mirar a quién. Bueno, más que una moraleja, en este caso sería un refrán, ¿no? Serían frases hechas y no, realmente no me gusta mucho. Sigamos más o menos como lo veníamos haciendo, que más o menos es bastante interesante, o por lo menos ya estamos acostumbrados, ¿no? Qué sé yo, quizás querramos inventar la rueda aquí y no podamos, ¿no? No podamos porque es difícil inventar algo que ya está inventado. O sea, es raro cuando uno dice quieren inventar la rueda. No, la rueda no la queremos inventar porque ya está inventada. Entonces sería difícil. Es más, incluso Belén Rueda nos acusaría de plagio, ¿no? Belén Rueda, que todos sabemos que es la creadora de la rueda, así como Paris Hilton es la heredera del imperio hotelero, Belén Rueda es la heredera del imperio de la rueda, ¿no? Es descendiente de los inventores de la rueda. Y bueno, su fortuna obviamente no la quiere compartir con nadie, y menos con nosotros que hacemos un podcast. Descree de que mediante un podcast pueda inventarse una rueda. De hecho, sus antepasados, los que inventaron la rueda, obviamente no hacían un podcast. Por lo tanto, es A más B igual a C. O sea, si sus antepasados, cuando inventaron la rueda, no estaban haciendo un podcast, significa que hoy, para inventar la rueda, no hay que hacer un podcast. No es que no haya que hacer un podcast, sino que no se puede inventar la rueda mediante un podcast. Uno puede inventar la rueda y paralelamente hacer un podcast.
o hacer un podcast contando cómo inventó la rueda. Pero no puede hacer un podcast y pensar que a partir de allí puede generarse un invento, y mucho menos una rueda que ya está inventada. Dicho esto, y haciendo las aclaraciones que me pidió Belén Rueda, déjame que te cuente una historia. La historia de hoy tiene que ver con la cercanía, ¿no? Ya lo hablamos al principio, cuando hablábamos de que las personas que están cerca nuestro nos escuchan mejor. En el caso de una emisora de radio que emite sus ondas, las ondas de radio tienen un alcance, ¿no? Un alcance finito. Las ondas de radio van a escucharse a una determinada cantidad de kilómetros desde su punto de emisión. Eso significa que las personas, cuanto más cerca estén de la antena, mejor van a escuchar, y las personas que estén más lejos, a medida que se vayan alejando del punto de emisión, van a empezar a escuchar un poco peor, ¿no? Como que la señal se va a ir haciendo más débil, va a tornarse con interferencias y llegará un momento en el cual quizás lleguemos a perder la emisión por completo, o quizás pueda llegar a ser sustituida por alguna emisión más cercana, ¿no? Si es que nos alejamos de una antena y nos acercamos a otra, y esas antenas están emitiendo en la misma sintonía, seguramente cuando nos acerquemos a otra antena, la otra señal tapará la anterior, ¿no? Tapará aquella de la cual nos estamos alejando. Es por eso que la mejor escucha o la mejor sintonización es directamente proporcional a la distancia a la que nos encontremos en la emisión. Esto significa que cuando estemos cerca de la antena escucharemos mejor, y cuando estemos más lejos escucharemos peor, o incluso, reitero, otra emisión nos bloqueará la emisión antigua y tomará su lugar. Esto ocurre con las personas también. Las personas que mejor nos sintonizan o mejor nos entienden son las personas que están alrededor nuestro. De hecho, así le pasaba a mi amigo, ¿cómo le podemos llamar? A mi amigo, ¿no? Porque inmediatamente me sale el nombre Rigoberto, no sé por qué. Y no quiero volver a llamar Rigoberto a todos los personajes. Por eso que tendría que inventar un nombre rápido, un nombre que puede ser, no, Juan tampoco, o sea, no. Es que ya hemos tenido personajes que se llamen Juan, ya hemos tenido personajes que se llamen Carlos. Tendríamos que buscar un personaje que, por ejemplo, se llame... Mirá que hay nombres y no se me ocurre ninguno. Felipe. Vamos a inventar un personaje que se llame Felipe, ¿no? Felipe era un amigo que le ocurría esto que estamos hablando, ¿no? Había inventado la rueda. Bueno, en realidad no había inventado la rueda, sino que le ocurría esto otro de lo cual estamos hablando, que él tenía una radio. Bueno, no, tampoco tenía una radio, sino que él sintonizaba mejor el mensaje de las personas que estaban cerca, ¿no? Y a medida que se alejaba de las personas, empezaba como a sintonizar peor el mensaje. De hecho, esto ocurre normalmente, ¿no? Ocurre con el sentido de la audición. Si uno está cerca de una persona, la escucha mejor que si está lejos, convengamos, ¿no? O sea, es lo mismo que ocurre con una radio, ocurre con la vida misma, como quien dice. Pero igual me gustó la moraleja, porque era como llevarlo a una especie de metáfora, ¿no? Llevarlo a una especie de enseñanza, y hablar de que las personas que están cerca nuestro son las que mejor nos entienden.
Y ya vamos a ver por qué. Mi amigo Felipe era una de esas personas que te entendía a la perfección. No solamente a mí, sino a todos mis amigos, ¿no? Era como una especie de receptor de todas nuestras andanzas, como quien dice, de todas nuestras andanzas, de todas nuestras penas, de todas nuestras alegrías. Él era como una especie de psicólogo personal, pero personal de todos, o sea, éramos bastantes personas en el grupo, eh, y él era una especie de psicólogo personal, pero de todos. Esto significa que era la persona con la que todos hablábamos, la persona que nos aconsejaba a todos, la persona que podía de alguna manera escucharnos y no juzgarnos, sino escucharnos y, como decía recién, aconsejarnos, pero desde un punto de vista un poco más desde el entendimiento, ¿sí? No como nuestros padres, quizás, a quienes nosotros podemos llegar a contarles algo y nos pueden llegar a juzgar o nos pueden llegar a evaluar o aconsejar desde el punto de vista de padres, ¿no? Lo que hacía Felipe era evaluarnos y juzgarnos, juzgarnos no, era evaluarnos, entendernos y aconsejarnos, pero desde el punto de vista del amigo, ¿no? Desde el punto de vista de una persona que estaba cerca nuestro, conocía lo que hacíamos y nos aconsejaba en función de ello, ¿no? Sabía en qué ambiente nos movíamos, de hecho él era parte de ese ambiente, por lo tanto conocía absolutamente bien el paño y desde allí nos decía qué era lo que teníamos que hacer y qué era lo que no teníamos que hacer. En principio, no era tarea fácil la de Felipe, ¿no? Porque Felipe era una persona que tenía que psicoanalizar, entre comillas, a un grupo bastante grande de amigos que éramos nosotros, ¿no? Éramos 380 amigos. Por lo tanto, bueno, a Felipe medio como que se le complicaba el hecho de psicoanalizarnos a todos, por ello empezó a intentar ordenar aquello que al principio era algo natural y era algo que se iba dando eh, en reuniones, en escapadas, eh, siempre había uno de nosotros hablando con Felipe, ¿no? Fuera del grupo, a unos metros, en privado, en una habitación, bajo un árbol. Siempre estaba el grupo en un determinado lugar y alguien hablando con Felipe en otro lugar, ¿no? Felipe, pobre, no podía disfrutar absolutamente nada, porque él era parte del grupo de nuestros 380 amigos. De hecho, nos hacíamos llamar los 380. Nos conocíamos así, de hecho teníamos una rivalidad con otros grupos barriales, ¿no? Nosotros éramos de un solo barrio, a pesar de que éramos muchos, no había gente de otros barrios, éramos un grupo de 380 amigos y teníamos rivalidad con otros grupos de otros barrios, pero solamente con los grupos que incluían números en sus nombres, ¿no? A nosotros nos gustaba ser originales y, por ejemplo, nos llamábamos los 380 y había unos que se llamaban los 40, ¿no? Entonces, bueno, en principio empezamos a rivalizar con ellos, incluso sin conocerlos, pensando que, bueno, se llamaban los 40 porque eran 40 personas, pero en realidad no, se llamaban los 40 por los 40 principales, por la radio, o por los 40, qué sé yo, no sé, si es un sitio web o una radio o lo que fuera, pero a ellos les gustaba escuchar las canciones que estaban de moda, por eso que se llamaban los 40, porque eran fanáticos de los 40 principales. Eh, Después había otros que se llamaban los 40 también. De hecho, han rivalizado entre ellos mucho más que con nosotros, ¿no? Y era porque eran todas personas de 40 años. Al final, no sé quién se quedó con el nombre, porque era como difícil llevar el mismo nombre.
el nombre tenía que ver con una cuestión, era una cuestión de identificación, ¿no? Entonces nosotros a donde íbamos éramos los 380. Mirá, y si ahí vienen los 380, por más que viniéramos 5, ¿no? Ahí vienen los 380. La gente no entendía. Por ejemplo, veníamos 5 de nosotros agarrados de la mano, porque siempre nos gustó caminar agarrados de la mano para no perdernos. Claro, éramos muchos. Éramos 380, por lo tanto, era muy fácil perdernos. Éramos 380 que íbamos caminando por la calle y era muy fácil que uno se escapara. Bueno, de hecho Felipe era el encargado de contar cabezas. Siempre, como al estilo de las salidas escolares, contábamos las cabezas para ver que estuviéramos todos. Muchas veces nos faltaba gente y nos alarmábamos y pensábamos que, bueno, esa gente se nos había perdido, que se nos había escapado. Pero después recordábamos que a esa gente no la habíamos visto ese día. Entonces, bueno, quizás entonces esa gente no es que se nos haya escapado, sino que directamente ha faltado la cita. Nosotros, por ejemplo, nos juntábamos los días domingo a las 3 de la tarde. ¿No? Nos juntábamos los domingos a las 3 de la tarde en la plaza del barrio y allí nos congregábamos los 380. Felipe era el encargado de contar las cabezas y ver que estuviéramos los 380. Pero a veces Felipe no tenía ganas de hacerlo porque pobre estaba siempre haciendo eso, él nunca se había ofrecido, alguien le había asignado esa tarea y Felipe no quería hacerla, entonces a veces no contaba nada. A veces se olvidaba, pero a veces no contaba a propósito. Entonces salíamos hacia algún lugar con rumbo desconocido y quizás por el medio sentíamos que éramos menos. Entonces uno por allá pegaba el grito y decía, paren, paren, contémonos a ver si estamos los 380. Y allí alguien decía, que cuente Felipe, que cuente Felipe. Bueno, entonces Felipe tenía que ir a contar. Y a veces, claro, la cuenta no nos daba 380, a veces daba 240, a veces daba 352. Entonces, ahí empezábamos como a alarmarnos todos, ¿no? Menos Felipe, porque Felipe ya estaba harto. Empezábamos como a alarmarnos todos y a decir, nos falta gente, nos falta gente, nos falta gente. Y después recordábamos que, claro, que no habíamos contado al principio. Por lo tanto, es como, no sé, salir a la calle, abrir la billetera y decir, me falta dinero. Y si uno no sabe con cuánto dinero salió a la calle, ¿cómo puede saber que le falta dinero ahora? ¿No? Uno abre su billetera y ve que tiene 32. Bueno, tengo 32, me falta dinero. ¿Por qué? ¿Cuánto tenías? Y no lo sé. Pero cuando saliste de tu casa, ¿con cuánto dinero saliste? No me acuerdo. Y bueno, si no te acordás, entonces, ¿cómo podés saber que te falta dinero ahora si no sabías cuánto tenías antes? Bueno, lo mismo ocurre con mis amigos los 380, incluso lo mismo ocurre con el amor, ¿no? Cuando uno tiene una ruptura amorosa y empieza a llorar por los rincones y a decir, ¿qué haré ahora sin amor? Me falta amor. ¿Cómo sabes que te falta amor si no sabías si tenías amor antes? ¿O cuánto amor tenías? ¿No? ¿Qué voy a hacer ahora sin amor? ¿Y quién te dice que no tenés amor? Como si tuviéramos dentro un medidor de amor, ¿no? A ver cuánto amor tenemos. Pero bueno, independientemente de eso, Felipe era el encargado de contar cabezas. Nosotros éramos los 380, caminábamos de la mano, reitero, porque teníamos miedo de perdernos. Era medio difícil la organización dentro de nuestro grupo porque, claro, éramos muchas personas. Por lo tanto, bueno, era una época en la cual no había teléfonos móviles, por lo tanto era difícil comunicarse con la gente, ¿no? Era difícil, no sé, hacer un grupo en una red social, ¿no? Y decir, bueno, nos comunicamos por allí. O que alguien faltara a la cita y inmediatamente enviarle un mensaje o inmediatamente, qué sé yo, incluso hoy en día para los grupos de amigos numerosos existe la ubicación, ¿no? Qué sé yo, te falta alguno, entonces te mandas un mensaje y le dices, mandame tu ubicación.
Inmediatamente esta persona te envía su ubicación y vos te das cuenta si estaba perdido o no estaba perdido, dónde estaba perdido o dónde ir a buscarlo para que obviamente Felipe vaya y lo busque, ¿no? Bueno, Felipe estaba harto también de estas cosas, ¿no? Que él era el que hacía todo al final. Él era el psicólogo del grupo, él era el, el quinto Beatle, ¿no? Pero en este caso era el 300, el 38º, 38º vendría a ser. Eh, no sé si existe ese numeral, trigésimo, bueno, sería trigésimo, 38º, 39º, 30º, 38º. No sé si, bueno, era el amigo 381, ¿no? Es que en realidad nosotros nos hacíamos llamar los 380, pero Felipe no era parte de los 380. Felipe llegó después, entonces, como sin darnos cuenta quizás, eh, le encomendamos tareas como para que él formara parte del grupo. Fue como una especie de ritual de iniciación, ¿no? Le dijimos, bueno, Felipe, si puedes psicoanalizar a estas 380 personas, estás dentro del grupo. Y bueno, el tema es que no le dijimos hasta cuándo, ¿no? Porque el tema de psicoanalizar personas, bueno, un ritual de iniciación es eso, ¿no? Un ritual de iniciación que se da al inicio, cuando uno quiere ingresar a un determinado grupo. Pero a Felipe, pobre, continúa ejerciendo esas tareas. O sea, lo suyo es como un ritual de iniciación eterno, ¿no? Pobre Felipe. Bueno, el tema es que nosotros caminábamos de la mano y siempre nos decían, allá vienen los 380. Una vez veníamos 5 nada más caminando de la mano, como siempre, nos identificábamos por caminar de la mano, más allá de que lo hacíamos para no perdernos. La gente que nos veía por la calle nos identificaba porque veníamos caminando de la mano, ¿no? Entonces, mira, allá vienen los 380. Y la gente que no nos conocía se sorprendía, ¿no? Porque como que creábamos una especie de locura en la ciudad, porque hay gente que dice, mira, allá vienen los 380. Y otra gente se daba vuelta y veía 5 personas nada más. Dice, ¿cómo? Ahí vienen los 380 y son 5 nada más. De hecho, cada vez que veníamos, no sé, 24, 50, 242, siempre alguien se daba vuelta y decía, mirá, ya están los 380. Y la gente que no nos conocía se daba vuelta y empezaba a contarnos, ¿no? A todo esto Felipe se sentía aliviado cada vez que ocurría algo así porque no era él el encargado de contarnos. Pero nos empezaba a contar y decía, ¿a dónde hay 380? Si yo solamente conté 242. Cuando la persona terminaba de contarnos, la primera persona a la cual estaba dirigida la respuesta ya se había ido, ¿no? Imagínate que una persona nos ve venir, venimos de la mano, y dice, mira, allá vienen los 380. Y otra persona se da vuelta y dice, 380. Ahí hay menos, a ver, 1, 2, 3, 4. Mientras cuenta, la primera persona, aquella que dijo, mirá, ya vienen los 380, ya se fue. Por lo tanto, esta persona se queda ahí contando para responderle a nadie, a la nada misma, porque ya la persona que había efectuado la pregunta, que no ha sido pregunta la primera, sino que ha sido una afirmación, dijo, allá vienen los 380. Las personas que osan, o sea, las personas que ponen en duda esa afirmación, no les queda otra más que contar la cantidad de personas que hay. De hecho, hay personas que en el barrio que tomaban esto a propósito y hacían bromas al respecto. O sea, había personas que cuando nos veían llegar, justamente para divertirse, decían, mirá, ya vienen los 380. ¿Por qué? Porque los desprevenidos o aquellas personas que no nos conocían, lo primero que hacían era empezar a contarnos. Entonces, cuando alguien nos veía llegar, decía, mirá, ya vienen los 380, y esperaban como seguramente alguien
que no nos conocía, se diera vuelta y empezara a... Pero allá no hay 380, ¿no? ¿Dónde hay 380? Y nos empezara a contar, ¿no? Y bueno, esta gente era la diversión de la otra gente. Tanto es así que en un momento los grupos se desunieron y se fusionaron, ¿no? Entonces estaba el grupo de los que sabían y el grupo de los que no sabían. En el barrio se armaron dos grupos grandes. Estaba el grupo de los que sabían, que se reía de los que no sabían. Entonces, alguien del grupo de los que sabían, sin identificarse, ¿no? De hecho, los que no sabían, ni siquiera sabían que estaban dentro de ese grupo. Ni siquiera sabían que eran parte del grupo de los que no sabían. Justamente por eso, porque no sabían. Entonces, alguno del grupo de los que sabían nos veía llegar de la mano y decía, "Mirá, ya vienen los 380", sabiendo que alguno del grupo de los que no sabían iba a empezar a contarnos, ¿no? Y esa era la diversión. O sea, mi pueblo era un pueblo muy chico, no tenía demasiados atractivos, por lo tanto la gente, bueno, buscaba con qué divertirse, ¿no? Y habíamos armado, como te decía, dos grupos grandes en el pueblo, más allá de los grupos pequeños, los 40, nosotros, se armaron como dos grupos grandes, los que sabían y los que no sabían. Los que sabían hacían este tipo de bromas solamente para divertirse a costa de los que no sabían, para ver cómo los que no sabían iban a empezar a contar la cantidad de personas para ver si eran 380. Luego, esas personas empezaron a darse cuenta. O sea, cada persona que era parte del grupo de los que no sabían, cuando alguien le decía, mirá, ya vienen los 380, y esta persona se ponía a contarlos, a veces se daba cuenta. ¿Por qué? Porque tenía a uno de los que sabían riéndose a carcajadas al lado, ¿no? Entonces, bueno, se daba cuenta, y una vez que se daba cuenta, inmediatamente pasaba a ser parte del grupo de los que sabían, ¿no? Claro, básicamente era eso. Estaba el grupo de los que sabían y el grupo de los que no sabían. Cuando los que no sabían se enteraban, pasaban a ser inmediatamente el grupo de los que sabían. Por lo tanto, bueno, llegó un momento en el cual cada vez menos personas eran parte del grupo de los que no sabían. De hecho, ni siquiera esas personas sabían que estaban dentro de ese grupo. Y a medida que pasaba el tiempo, cada vez era más numeroso el grupo de los que sabían, y el grupo de los que no sabían era cada vez más pequeño, ¿no? Era como una especie de clase de educación física de la escuela. ¿Viste? Cuando empiezan a jugar un juego en el los quemados, por ejemplo, ¿no? Te tiran un pelotazo y te queman, bueno, afuera. Tiran otro pelotazo al otro, lo queman afuera. Cada vez son más los quemados y cada vez son menos a los que no pueden quemar todavía, ¿no? A los que no le pueden atinar un pelotazo. Bueno, en ese caso, los que son quemados no disfrutan tanto de pertenecer al grupo de los quemados. Preferirían seguir esquivando pelotazos, ¿no? Porque uno se siente importante cuando todavía puede estar vivo, entre comillas, cuando los demás están muertos. Porque al fin y al cabo, bueno, el tema de los quemados pasaba así, ¿no? Cuando uno le daban un pelotazo, era una especie de muerto estoy. No me acuerdo si era ese exactamente el juego, pero bueno, cuando uno le daban un pelotazo era como que uno estaba en juego y dejaba de estar en juego. Por lo tanto, era como estar expulsado del juego y los demás continuar. Bueno, en mi pueblo pasaba algo parecido, ¿no? Estaban los que sabían y los que no sabían, y los que sabían eran, de alguna manera,
los expulsados del juego. A diferencia de el juego, en el cual uno no quería ser expulsado, en este caso uno sí quería pertenecer al grupo de los que sabían. A lo que voy con la analogía es que, al igual que en los quemados, en donde los expulsados, el grupo de los expulsados empieza a crecer y a crecer y a crecer a medida que va transcurriendo el tiempo y quedan pocas personas del otro lado, es como que en principio comienza el juego y están todos dentro de la cancha, ¿no? En el grupo de los quemados no hay nadie. A medida que el juego va transcurriendo, eh, em, empiezan a pasar personas del grupo eh, de los activos, como quien dice, al grupo de los expulsados. Empieza a pasar uno, el primero, al cual le pegaron el pelotazo, el segundo, al que quemaron, el tercero. Entonces a lo que voy es que se van pasando gente de un grupo a otro, independientemente de que esa gente quiera ser expulsada o no. En el juego de los quemados, la gente que está jugando no quiere ser expulsada, pero por una cuestión del juego termina pasando de un grupo a otro. Bueno, en el caso de mi pueblo pasaba más o menos lo mismo. En el caso de mi pueblo, la gente ahora, en este caso sí, por decisión propia y por gusto, empezaban a pasar de un grupo a otro. Entonces, claro, cada vez había más personas en el grupo de los que sabían y cada vez menos personas en el grupo de los que no sabían. Llegó un momento en el cual en el grupo de los que no sabían solamente quedaban los ancianos del pueblo. Y es como que ya nuestra broma, o por lo menos la broma de los que sabían, ya es como que no tenía sentido, ¿no? Es como que empezamos a apelar a nuestro buen corazón y no nos parecía bien reírnos de los ancianos. Entonces, bueno, enseguida disolvimos el grupo de los que sabían y bueno, éramos muchos igualmente, ¿no? Entonces, ese mismo grupo se dividió en dos. Se dividió entre los que sabían y los que no sabían. Los que sabían qué, o los que no sabían qué. Bueno, los que sabían que habíamos disuelto el grupo. Porque claro, no nos gustaba reírnos de los ancianos. Entonces llegó un momento en el cual disolvimos el grupo para dejar de reírnos de los ancianos. Bueno, pero como éramos muchos, no todos se enteraron de la decisión de disolver el grupo. Por lo tanto, el grupo de los que sabían se dividió en dos. Se dividió en un grupo de los que sabían y un grupo de los que no sabían. Y así eternamente, ¿no? Porque así es como que esa misma modalidad se fue dando con el transcurso, ¿no? Con el pasar de los años. El grupo de los que sabían se dividió en dos, entre los que sabían y los que no sabían. Entonces volvió a ocurrir lo mismo. Los que sabían se empezaron a reír de los que no sabían. Y los que no sabían porque los del otro grupo se reían de ellos. Es más, no sabían por qué había dos grupos. Y tampoco sabían cómo pasarse de grupo. Y al fin y al cabo, bueno, es toda una misma cosa, ¿no? Saber por qué se hizo el otro grupo inmediatamente te daría la información necesaria como para poder cambiarte de grupo. Pero bueno, los que no sabían absolutamente nada. Se fueron enterando de a poco y fueron pasando hacia el grupo de los que sabían. Entonces, bueno, cada vez quedaba menos gente en el grupo de los que no sabían. Hasta que, bueno, quedó muy poca gente en el grupo de los que no sabían y la mayoría eran personas grandes, personas ancianas y volvió a ocurrir lo mismo. Nosotros que estábamos dentro del grupo de los que sabían, que al fin y al cabo era un grupo que se había generado dentro del grupo de los que no sabían, volvió a disolverse, ¿no? Entonces alguien dijo por allí, bueno, disolvamos el grupo porque no podemos seguir riéndonos de los ancianos. Solamente quedan ancianos en el grupo de los que no sabían, entonces, bueno, no da que nos sigamos riendo de los ancianos. Vamos a disolver el grupo. Bueno, pero como éramos mucha gente,
algunas personas del grupo no se enteraron. Entonces se volvieron a armar dos grupos, no los armábamos a propósito. Se volvieron a armar dos grupos, el grupo de los que sabían y el grupo de los que no sabían. Y así, bueno, eternamente se iba armando siempre dentro del grupo de los que no sabían, se iban armando dos grupos. Cuando se decidía disolver el grupo de los que no sabían, se volvían a armar dos grupos. El grupo de los que sabían y el grupo de los que no sabían. Luego, cuando se hacía muy grande ese otro grupo dentro del grupo de los que no sabían, se hacía muy grande el grupo de los que sabían, se intentaba disolver y se armaban dos grupos dentro del grupo de los que no sabían, que estaba dentro del grupo de los que sabían. En realidad al revés, el grupo de los que sabían que estaban dentro del grupo de los que no sabían. Cuando se decidía disolver el grupo, no se enteraban todos, por lo tanto había algunos que sabían y otros que no sabían. Entonces se volvían a armar dos grupos sin que nosotros lo pudiéramos manejar, ¿no? Se armaban solos los grupos. Porque cuando decidíamos disolver el grupo, había algunos que se enteraban y otros que no. Entonces, los dos grupos se conformaban solos siempre. Llegó un momento que no lo pudimos manejar. Entonces, de hecho, bueno, yo ya no vivo más en ese pueblo, pero creo que esos grupos se siguen armando solos, como por causas naturales, ¿no? Como que se van armando los grupos a medida que se arma un grupo, se arman dos grupos, la gente de un grupo pasa al otro grupo, el primer grupo se disuelve, pero como hay gente que no se entera, se arman dos grupos dentro de ese grupo y así sucesivamente. Es algo eterno que nadie va a poder frenar nunca, ¿no? Nadie va a poder detener nunca el armado de esos grupos dentro del otro grupo. Siempre va a ocurrir lo mismo. De hecho, ahora mismo debe estar ocurriendo. Porque no es algo que buscamos, como el armado de los 380, sino que es algo que se da solo. Se da solo cuando hay gente que está enterada de un determinado tema y hay gente que no. Yo creo que podríamos incluso pensar una moraleja para esta historia y dejar la historia de Felipe para otro día, ¿no? La historia de Felipe, el que analizaba a la gente del grupo. No por Felipe en sí mismo, sino porque, bueno, al final te terminé contando otra historia. La historia de Felipe quedó quizás para otro día. La historia de Felipe que podía llegar a dar lugar a la moraleja, a esta moraleja que hablábamos al principio, ¿no? De que las personas que están cerca tuyo son las que mejor te sintonizan, así como ocurre con una señal de radio. Para poder hacer uso de esa moraleja, quizás en algún momento contaremos la historia de Felipe, pero hoy tenemos que pensar una moraleja para esta historia, para la historia de los grupos que se daban dentro de mi pueblo. La moraleja podría ser: no intentes frenar las cosas hay cosas que se dan, ¿no? Naturalmente, como por ejemplo el armado de los grupos, que todavía, reitero, todavía naturalmente se va dando. Hay cosas que se dan naturalmente y uno no puede hacer nada para detener ese accionar. Si es que es un accionar, ¿no? No es el accionar de nadie para detener esos acontecimientos. Se dan naturalmente, ¿no? Un terremoto, por ejemplo, se da naturalmente. La vejez, con el paso de los años, se da naturalmente. Y la conformación de dos grupos dentro de uno se da naturalmente. Yo creo que
Es a ese nivel, ¿no? Un terremoto, un choque de placas tectónicas, el surgimiento de una montaña, de una nueva montaña, se da naturalmente. La vejez, el paso de los años y cómo el cuerpo humano se va desgastando, también se da naturalmente. Y el grupo de los que sabían y el grupo de los que no sabían también se da naturalmente. Sin que lo busquemos, y por más que intentemos eliminar el grupo de los que sabían, o intentemos eliminar el grupo de los que no sabían, depende cómo lo pensemos, los grupos se van a formar igual. Cuando queremos eliminarlos, se terminan formando igual. Es como querer ir contra la corriente, ¿no? Es como querer eliminar algo que no podemos controlar, eliminar algo que va más allá de nosotros. Quizás tenemos que aprender a convivir con esos grupos, tenemos que aprender a vivir en grupo, tenemos que aprender a vivir en el grupo de los que sabían, en el grupo de los que no sabían, quizás en alguno de los dos grupos, o quizás fuera de los dos grupos. Quizás tenemos que aprender a convivir con esos grupos, porque es algo que no podemos eliminar, que no podemos erradicar. Son cosas que, aunque intentemos eliminarlas, van a aparecer igual. Y quizás la moraleja tenga que ver con ello. Esto que hablábamos recién de no intentar eliminar algo que es natural, que se va a generar, por más que nosotros intentemos luchar contra eso. Quizás tenga que ver con la vida, quizás tenga que ver con lo que nosotros vivimos a diario, ¿no? Muchas veces intentamos luchar contra los miedos, luchar contra determinados estadios emocionales. Muchas veces intentamos eliminar de la faz de la tierra determinada situación, determinada cosa que nos hace mal. Y quizás no tengamos que eliminarla, quizás no tengamos que gastar energía en eliminar aquello que nos hace mal, sino intentar convivir con ello, hacernos amigos de aquello que nos hace mal, porque quizás nunca vamos a poder eliminar eso que nos hace mal. Por lo tanto, la moraleja sería: hazte amigo o amiga de aquello que te hace mal, no gastes energías, no intentes eliminar eso que te hace mal, porque aunque intentes eliminarlo, aparecerá nuevamente. Por lo tanto, lo ideal sería que aprendieras a convivir con aquello que te hace mal. De esa forma quizás te haría menos mal. Pienso en los miedos, ¿no? Pienso en todo aquello a lo cual le tenemos miedo. Y tenemos que aprender a convivir con esos miedos, indefectiblemente, porque nunca vamos a poder eliminar no solamente los miedos, sino aquellas cosas que generan esos miedos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es hacernos amigos de nuestros miedos. Aprender a convivir con esos miedos, porque por más que intentemos erradicarlos, esos miedos van a volver a aparecer. Y pienso en los miedos como algo que nos puede afectar a todos, pero seguramente vos sabrás qué te hace mal. Seguramente habrás querido
erradicar eso que te hace mal, y seguramente alguna de esas cosas que has querido erradicar han vuelto a aparecer. Vamos a hablar de algo muy trivial, como puede ser, no sé, la celulitis, ¿no? En una mujer intentando erradicar la celulitis y que vuelve a aparecer y que vuelve a aparecer. Desde eso hasta algo tan importante como una fobia, como un miedo. No digo que la celulitis no sea importante, ¿no? Personas a las cuales les afecta mucho, pero bueno, digo algo que puede llegar a no ser demasiado perjudicial, más que estéticamente, comparándolo con algo quizás que puede ser perjudicial para nuestra salud mental o incluso física. Y en ese abanico de cosas, dentro de ese espectro, hay un montón de cosas más, un montón de cosas que nos hacen mal y que todos querríamos o incluso puede ser que hayamos intentado eliminar. Y así como la celulitis o los miedos, intentamos eliminarlo, eliminarla o eliminarlos y vuelven a aparecer. Intentamos eliminar los dos grupos para dejar de separar el pueblo y para que ya se terminen esos dos grupos, y sin embargo esos dos grupos vuelven a aparecer naturalmente, sin que nosotros podamos hacer nada. Una vez que creemos que los eliminamos, vuelven a nacer, vuelven a resurgir. Y allí están, siempre aparecen, por lo tanto, ¿para qué gastar energías en eliminarlos? Es mejor aprender a convivir con ellos, aprender a convivir con aquellas cosas que al principio queríamos erradicar, y de esa forma vivir un poco más en paz. No estar toda la vida perseguidos por querer eliminar eso que nos hace mal, sino que aprendiendo a convivir con eso, en algún momento también dejará de hacernos mal. Y en ese momento la batalla estará ganada. Si nosotros intentamos erradicar algo que sabemos que no va a desaparecer nunca, y gastamos energías en ello, vamos a estar toda la vida persiguiendo un imposible. Por lo tanto, es mejor aprender a convivir con ello y que de esa forma desaparezca. De esa forma será algo más en nuestra vida y ya no nos afectará. Si quieres colaborar con el podcast, patreon.com/podcast para dormirse. Dulces sueños.